Saludos cordiales a todos ustedes, somos la familia Vallejiana 1 y nos complace presentarles nuestro nuevo proyecto que se basa en un reportaje especial acerca del cuento Cera, por lo cual los invitamos a disfrutar y presenciar de todo lo que se abarcará más adelante en este reportaje, solo presentado por Vallejo Noticias. Buenas tardes con todos. Proseguiré con redactar el entorno familiar de César Vallejo. El entorno familiar de César Vallejo fue marcado profundamente por la influencia religiosa y la pobreza desde muy pequeño, de parte de su madre, María de los Santos Mendoza, y su padre, que fue Francisco de Paula Vallejo. Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Freddy Joel Chaupe Tapia y voy a presentar lo que son las obras de César Vallejo. Como se ve muy bien, César Vallejo es un gran escritor actualmente reconocido en el Perú y sus obras actualmente se siguen leyendo. Lo que no sabemos a profundidad es cómo es que César Vallejo tuvo grandes dificultades y retos para poder escribir este tipo de obras, ya que César Vallejo por sí mismo siempre se tenía autocorrecciones que tenía que poder corregirlas para poder que el receptor lo pueda entender de esta manera. Asimismo, relataremos el cuento exclusivo de César Vallejo. Narra una experiencia nocturna en Lima. El protagonista, ebrio y atormentado por la partida de su novia, busca consuelo en un fumadero. Allí se encuentra un personaje llamado Chale, quien posee 2 trozos de mármol. La presencia de Chale provoca temor en toda la sala y la curiosidad del protagonista lo lleva a tocar los trozos de mármol, desencadenando una sensación fatal. Eso era solo un adelanto. Ahora sí, reciban un cordial saludo. Somos la familia Vallejiana número 1 y nos complace aventurarlos a conocer más sobre la vida narrativa de César Vallejo y su cuento llamado Cera, por lo que los invitamos a ver este reportaje especial hecho para ustedes. Adelante, compañera. Al analizar detenidamente la infancia y el entorno familiar de César Vallejo, reconocido como un destacado poeta del siglo XX, nos embarcamos en un viaje intrigante y esclarecedor, que nos ayudará a comprender mejor los factores que moldearon su desarrollo personal y su obra literaria. De acuerdo a ello, según el Ministerio de Cultura 2018, evidencia mediante su aporte que María de los Santos Mendoza Gurrionero, madre de César Vallejo, era una mujer sencilla y dedicada a las labores domésticas y en la crianza de sus hijos. Vallejo, el Benjamín de 11 hermanos, provino de una familia profunda influencias religiosas. A los 52 años, su padre ya vislumbraba un futuro prometedor para él. Esto consigue que creció en un entorno tranquilo, donde sus hermanos estaban ocupados en actividades agrícolas y comerciales, mientras que las mujeres se dedicaban a las tareas del hogar. La familia tenía la intención de destinarlo al destino religioso, lo que refleja más tarde que su poesía a través del uso del vocabulario bíblico que revela la relación del poeta con la religión. Sin lugar a dudas respaldamos la afirmación del Ministerio de Cultura, ya que es innegable que la familia del poeta lo crió en un entorno modesto y religioso, con la intención de que se dedicara su vida al servicio de la Iglesia. Su poesía revela una compleja relación con la religión que, como indica Higgins en el 1967, en uno de sus poemas más conocidos, Los Heraldos Negros, se encuentran múltiples referencias a Dios, explorando diversas posturas sobre lo divino. Este aspecto refleja situaciones contemporáneas similares en entornos rurales, donde se mantienen arraigados a la religiosidad y solidaridad familiar, así como una sensibilidad hacia la injusticia y un compromiso social, todos ellos presentes en la vida de Vallejo. Además, se destaca su firme determinación por forjar su propio camino a pesar de las expectativas familiares, así como la presión para seguir una carrera religiosa. Él optó por dedicarse a la literatura y el arte, demostrando coraje y autenticidad tanto en su vida como en su obra. Para comprender la profundidad y el impacto de la obra de César Vallejo es esencial considerar el contexto en el que se escribió y su incansable búsqueda de transmitir su visión del mundo. Vallejo no solo se esforzó en plasmar sus sentimientos y observaciones de cada poema,
sino que también él hizo o fue su propio inspiración el entorno que se rodeaba. El Ministerio de Cultura 2018 indica que César Vallejo fue un crítico con su propia obra, ya que a menudo él se sentía insatisfecho, que quiere decir que quería manejar o mejorar sus obras. Esa actitud perfeccionista tuvo un impacto significativo en obras amantes de la literatura y ayudó a considerar su lugar universal en la literatura. Tras su muerte, sus versos fueron publicados bajo el título Poemas Humanos, donde la crítica y los lectores percibieron una intensa carga de dolor personal que se transformaba en su lamento colectivo. Estos poemas no solo representan una exploración de su dolor interno, sino también buscan despertar la conciencia común, poniendo de relieve temas como la solidaridad y la preocupación social. Vallejo, a través de cada poema que hizo, pretendía conectar y cambiar al mundo. Muchas gracias. Continuando con la presentación sobre el entorno familiar y obras de César Vallejo, muy interesante por cierto, cómo es que a pesar de que Vallejo fue influenciado por su familia, él no se ajustó a las expectativas familiares y decidió seguir sus gustos por la literatura, así como también muchas de sus vivencias fueron inspiraciones para sus hoy en día grandes obras. Muy bien, dejando de lado ese tema, se hablará un poco acerca del cuento Cera para luego dar pase a nuestros compañeros a que expongan los problemas que se encontró en este cuento. La narración describe una noche de frustración y extrañeza en Lima. El protagonista intenta calmar su angustia buscando un lugar para fumar opio, pero encuentra los fumaderos cerrados. Deambula por las calles asiáticas y en su soledad se sumerge en sus pensamientos sobre su melancolía y la pérdida de su novia. Decide visitar a Chale, un chino conocido por su destreza en los juegos de azar, y lo sorprende fabricando dados con 2 trozos de mármol en su fumadero. En una escena tensa, el protagonista observa cómo Chale, utilizando una técnica meticulosa y casi sobrenatural, crea los dados con la precisión necesaria para manipular el juego a su favor. El episodio culmina en una sensación de juego en la que Chale, con sus dados especiales, obtiene victorias notables que siembran sospechas y admiración entre los presentes. La situación toma un giro inesperado con la llegada de un extraño imponente que altera la atmósfera del lugar. Este hombre, con una presencia enigmática y desestabilizadora, desafía la autoridad de Chale, sugiriendo que posee la influencia o poder más allá de lo ordinario. La aparición del forastero despoja a Chale de su confianza, creando una tensión palpable y una aura de misterio alrededor del desenlace del enfrentamiento. Ludopatía. Recientes investigaciones han relevado un incremento alarmante en el número de personas que padecen este trastorno, subrayando la necesidad de identificar la causa principal para abordar adecuadamente este problema mental. La autora rebasa en el año 2022 afirma o sugiere que este trastorno puede tener graves repercusiones en diversas áreas de la vida, afectando a individuos con ansiedad, con impulsos y depresión. El juego patológico, por ejemplo, afecta entre el 0,4% y el 1,5% de la población mundial. Además, un estudio muestra que el 24% de los pacientes hospitalizados exhibía síntomas depresivos y del 28% presentaba síntomas recurrentes. Se observa que el 97% de los adultos con enfermedades mentales tienen un mayor riesgo de suicidio y el 27% considera un suicidio debido a la ansiedad generada por la incapacidad de seguir jugando. Para comenzar, la ludopatía es una enfermedad muy grave, ya que las personas que sufren de esta enfermedad pueden llegar a perder altas cantidades monetarias.
Esto mayormente sucede en personas adultas que buscan la diversión del juego o también en algunos casos que he logrado notar que buscan recuperar el dinero que anteriormente ha sido perdido. Según la Organización Nacional de la Salud, la ludopatía también es conocida como un trastorno o adicción al comportamiento, ya que esta enfermedad trae consigo los siguientes síntomas: la ansiedad, la depresión, el dolor de cabeza y el insomnio, ya que por la preocupación del dinero que ha sido perdido. Por eso este tema debe ser tratado cuidadosamente y poder encontrar cómo podemos ayudarles, ya sea con tratamientos y más. Hablando del cuento Cera, hablan de lo mismo, de la adicción a los juegos. Nos deja una enseñanza muy clara en no malgastar el dinero en vicios o en apuestas, ya que lo único que van a lograr es seguir perdiendo más dinero. César Vallejo fue muy claro al dejar mensajes ocultos en sus obras acerca de este tema. La angustia y el estrés experimentados por los personajes de nuestra obra se manifiestan claramente en sus expresiones, lo que demuestra que el tema de los juegos de dados, aunque pueda parecer recurrente, siempre será un tema relevante para la discusión. Y según Clotas, en el 2020, participar en juegos de azar puede conllevar una serie de desafíos, tanto sociales como de salud, que impactan a los jugadores, como a sus familias y a su entorno a la vez. Esto subraya la necesidad de desarrollar un enfoque de salud pública con respecto al juego, que tenga en cuenta las medidas de prevención. Además, es importante señalar que los personajes pueden salir con consecuencias negativas a nivel económico y social debido al juego. La repercusión del juego en los jugadores ha sido objeto de análisis por parte de varios autores recientemente, lo que sugiere la utilidad de evaluar diferentes niveles de daños causados. Ahora les presentaremos una breve entrevista realizada a Eduard Vázquez. Muchísimas gracias por tu colaboración, Eduard, donde se le realizaron unas preguntas acerca del cuento Cera. Vázquez, y le haremos unas preguntas acerca del cuento Cera. La primera pregunta es: ¿de qué manera el cuento aborda en el tema de la suerte y el destino para usted? Excelente, muy bien. Esto aborda que da conocimiento acerca de la juventud, especialmente hoy que vivimos en la era moderna, que estamos en un constante aprendizaje. Sin embargo, cuando se habla acerca de la suerte, como en mi opinión, para mí no existe la suerte, ¿no? Lo que sí existe es el trabajo duro, la preparación, la disciplina y demás. Muchas gracias. La segunda pregunta sería: ¿cómo se manifiesta el concepto del control y poder a lo largo del cuento Cera? Si bien es cierto, habíamos visto que Chale al inicio tenía el poder porque él era una persona ambiciosa que le gustaba ganar las apuestas más elevadas, pero en el transcurso del tiempo él se deprime, va a un lado, a otro lado y entonces esto cae, ¿no? Entonces no se puede decir que no tenía poder. Muchas gracias. La tercera pregunta sería: ¿cómo afecta la llegada del hombre desconocido al equilibrio de poder en la sala de juego? Interesante. He allí esto, lo que estábamos viendo en la pregunta anterior. Cuando llega el hombre desconocido, pues todo el paradigma baja, ¿no? Porque la concentración estaba puesta en aquel hombre que tenía la pistola o el revólver, y entonces los demás, como estaban arriba, se cayeron. Entonces ahí vemos que no hay una persona que maneje la autoridad. Sin embargo, todos estaban propensos con el miedo hacia aquella persona desconocida. Muchas gracias. La cuarta pregunta sería: ¿qué crítica social puede estar insinuando Vallejo a través de la obsesión con el juego de azar en el cuento Cera? Esta última pregunta tiene concordancia con lo que habíamos hablado al inicio. Como habíamos mencionado, este cuento es una enseñanza clave para nosotros, que tanto a nuestros jóvenes o a nuestros hijos más adelante, decirles que no hay suerte, que ellos por A o B piensen ir a una cabina de internet, a un juego, a ganar dinero. Eso no es cierto, porque las máquinas son programadas y no hay suerte. Lo que sí existe, habíamos mencionado anteriormente, es el trabajo, la preparación, y lo que hoy por hoy nosotros debemos mirar es a esas personas que tienen resultados. Ok, muchas gracias.
Bien, la biografía y las obras literarias de César Vallejo muestran cómo su origen humilde y religioso influyeron mucho en su estilo poético. Y aunque su familia quería que fuera sacerdote, él se inclinó por la literatura, superando y desafiando las expectativas familiares con autenticidad y determinación. Se muestra cómo su poesía refleja una compleja relación con la religión y una fuerte sensibilidad hacia las injusticias sociales. En cuanto al cuento Cera, se puede evidenciar que examina las consecuencias del juego compulsivo como la ludopatía, explorando la deshonestidad y la desesperación con una sensibilidad única y relevancia perdurable. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Nos ayudarían dejando un like y un comentario.